Gran cantidad de documentos, elaborados en el primer siglo, nos hablan de la existencia del Señor Jesús. Estos documentos no son solamente los que conforman el Nuevo Testamento. Hay también documentos escritos por no cristianos, entre ellos biógrafos, políticos, historiadores y hasta gobernantes romanos de aquella época, que citan al Señor Jesús y a sus seguidores. A continuación presentamos algunos de estos documentos, escritos por personas ajenas al cristianismo. Tácito escribió. En consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables. A continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de incendiar de la ciudad como por su odio contra la humanidad. Publio Cornelio Tácito, del año 55 al 120 después de Cristo, fue un político e historiador romano. Escribió varias obras históricas, biográficas y etnográficas, entre las que destacan los anales y las historias. Cuando Tácito escribió estas palabras, era el gobernador de la provincia de Asia, y sus escritos no muestran simpatía hacia los cristianos. Eruditos consideran la referencia de Tácito como de valor histórico, por ser una fuente romana, independiente del cristianismo primitivo, y está en conexión con otros registros históricos. Suetonio escribió. Claudio 25. Hizo expulsar de Roma a los judíos, que, excitados por un tal Cresto, provocaban turbulencias. Nerón 16. Prohibió que llegaran alimentos cocinados a los figones, excepto legumbres y verduras, a pesar de que hasta entonces también se ofrecían a la venta otras clases de alimentos cocinados. Sometió a suplicio a los cristianos, un tipo de hombres que practicaban una nueva y maléfica religión. Antiguamente se aplicaban fácilmente al Cristo las palabras impulsore Cresto. Aquí se trata, sin embargo, de un judío que provocaba disturbios en Roma, ya que los romanos ignoraron durante mucho tiempo la diferencia que existía entre judíos y cristianos. El historiador romano, Suetonio, hizo mención de los primeros cristianos y su líder en su obra, Vidas de los 12 Césares. Las referencias aparecen en Claudio 25 y Nerón 16, que describen la vida de estos emperadores romanos. Plinio el joven escribió. Gayo Plinio saluda al emperador Trajano. Es costumbre para mí, mi señor, consultarte acerca de todas las cosas sobre las que dudo. ¿Quién, en efecto, puede guiar mejor mi resolución o instruirme en lo que no sé? Jamás he participado en los procesos contra los cristianos, por ello, desconozco lo que suele castigarse o perseguirse, y hasta qué punto. Y no he dudado poco, si acaso se hace alguna distinción de edad, o por tiernos que sean, en nada difieren de los más robustos, si hay perdón para el arrepentimiento, o si el que fue completamente cristiano no obtiene alguna ventaja al haber dejado de serlo. Si se castiga el mero hecho de llamarse cristiano, en caso de que no se hayan cometido delitos, o si se castigan los delitos asociados a tal nombre. Entretanto, esta es la norma que he seguido para con aquellos que hasta mí han sido traídos como cristianos. A ellos mismos les pregunté si eran o no cristianos. A quienes confesaron que sí, les pregunté una segunda y una tercera vez, con la amenaza de suplicio, ordené que se ejecutara a los que perseveraban. Yo no dudaba, en efecto, de que, al margen de lo que confesaran, debía castigarse la pertinacia y la obstinación cerrada. Hubo otros de similar desvarío a los que apunté para que fueran enviados a Roma, ya que eran ciudadanos romanos. Poco después, como suele ocurrir, al extenderse la acusación por causa del mismo proceso, se dieron situaciones variadas. Se hizo público un libro anónimo que contenía los nombres de muchas personas. Quienes negaban que eran cristianos o que lo hubieran sido, una vez que por medio de una fórmula mía imploraron a los dioses y suplicaron con incienso, y vino a una imagen tuya que había ordenado colocar para este cometido, junto a unas figuras de los dioses, y una vez que, además,
blasfemaron contra Cristo, cosas que dicen que no pueden ser obligados a hacer quienes en verdad son cristianos, consideré que podía dejarlos libres. Otros, nombrados por un delator, declararon que eran cristianos y poco después lo negaron. Dijeron que lo habían sido ciertamente, pero que habían dejado de serlo, algunos hacía ya 3 años, otros ya muchos años antes, alguno incluso 20. Asimismo, todos ellos adoraron una imagen tuya y las figuras de los dioses y, además, blasfemaron contra Cristo. Aseguraban, asimismo, que toda su culpa o su error no había sido más, según ellos, que haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer, cantar entre ellos, de manera alterna, en alabanza a Cristo como si fuera un dios, y comprometerse mediante juramento a no delinquir, a no robar, ni cometer pillajes ni adulterios, a no faltar a su palabra, ni negarse a devolver un depósito cuando se les reclamara. También decían que, una vez realizados estos ritos, tenían por costumbre separarse y reunirse de nuevo para tomar el alimento, totalmente corriente e inocuo, pero que dejaron de hacerlo tras mi edicto, por el cual, según tus mandatos, había prohibido que hubiera asociaciones. Así pues, creía aún más necesario inquirir también, mediante el tormento de 2 esclavas que eran llamadas ministras, que había de verdad. No encontré ninguna otra cosa más que una superstición depravada y desmesurada. Por ello, aplazada la indagación, me he apresurado a consultarte. A mí me parece que se trata de una cuestión digna de consulta, sobre todo a causa del número de personas que corren peligro de ser juzgadas. Hay mucha gente, en efecto, de todas las edades, de todas las condiciones y de ambos sexos incluso que son llamados a juicio y seguirán siendo llamados. Y el contagio de esta superstición no se ha extendido tan solo por las ciudades, sino también por las aldeas y los campos. Aún así, parece que puede detenerse y corregirse. Sin embargo, hay suficiente constancia de que los templos, casi ya abandonados, han comenzado a frecuentarse, y que se vuelven a celebrar los sacrificios rituales, hace tiempo interrumpidos, y que se vende por todas partes la carne de las víctimas, para la que hasta ahora no se encontraban sino escasísimos compradores. De esto es fácil deducir qué cantidad de personas podría enmendarse si hubiera lugar para el arrepentimiento. Trajano saluda a Plinio. Has seguido el procedimiento que debías, mi querido segundo, en el examen de las causas de los que ante ti han sido denunciados como cristianos. Y no es posible, en efecto, establecer para todos una norma general, como si ésta tuviera una aplicación determinada. No hay que perseguirlos, si se los denuncia y acusa, hay que castigarlos, pero quien haya negado ser cristiano y lo haya demostrado realmente, es decir, mediante la súplica a nuestros dioses, aunque hubiera sido sospechoso en el pasado, que obtenga el perdón por su arrepentimiento. Sin embargo, los libros anónimos que circulan no deben tener cabida en acusación alguna, pues esto sirve de pésimo ejemplo y no es propio de nuestro tiempo. Plinio el Joven. Abogado, escritor y científico de la antigua Roma. Plinio el Joven, del año 61 al 114 después de Cristo. Gobernador de Bitinia bajo Trajano, Plinio menciona en el 10º libro de sus cartas a los cristianos. Por sus referencias sabemos que consideraban Dios a Cristo y que se dirigían a Él con himnos y oraciones. Gente pacífica, pese a los maltratos recibidos en ocasiones por parte de las autoridades romanas, no dejaron de contar con abandonos en sus filas. Josefo escribió: Por aquel tiempo apareció un hombre sabio, llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al 3er día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad, existe la agrupación de los cristianos, llamados así a causa de él. No ha desaparecido. Antigüedades Judías 18, 63 y 64. Se denomina testimonio flaviano, en latín testimonium Flavianum, a los párrafos 63 y 64, del capítulo 18, del libro Antigüedades Judías, escrito por el historiador judío Flavio Josefo, en los que se menciona al Señor Jesús, llamado Cristo. Siendo Anán de este carácter, aprovechándose de la oportunidad,
Pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín. Llamó a juicio al hermano de Jesús llamado Cristo, su nombre era Jacobo, y junto con él, hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Antigüedades Judías 20. Josefo, en el libro 20 de Antigüedades Judías, se refiere a la lapidación del hermano del Señor Jesús, cuyo nombre es Santiago. Por orden de Ananías, sumo sacerdote en ese momento. Los escritos del historiador, pensador, romano judío, del siglo I, Flavio Josefo, incluyen referencias al Señor Jesús y orígenes del cristianismo. Antigüedades Judías de Josefo, escritas alrededor de 93 después de Cristo, incluye dos referencias al Señor Jesús en los libros 18 y 20. De los dos pasajes, de Jacobo, en el libro 20, es utilizado por los estudiosos para apoyar la existencia de nuestro Señor. El Testimonium Flavianum, en el libro 18, para su crucifixión. Los 10 primeros son una paráfrasis del texto de la Biblia de los 70, 130 a.C. y cubren el periodo que llega hasta la etapa del dominio persa. La segunda parte, que se inicia con la época de Alejandro Magno, utiliza fuentes tanto griegas como judías. Estas fuentes son Polibio y primer libro de los Macabeos. En el libro 18, un testimonio histórico acerca del Señor Jesús, fragmento llamado Testimonio Flaviano. Antigüedades Judías es una obra destinada a narrar la historia de los judíos a un público gentil, esforzándose por demostrar que el pueblo judío es el más antiguo de todos los existentes. Mara Bar Serapión escribió: ¿Qué ventaja tuvieron los atenienses con matar a Sócrates, si recibieron su ración de hambre y peste? ¿O los samios con quemar a Pitágoras, si su tierra quedó enteramente sepultada bajo la arena en un instante? ¿O los judíos en crucificar a su prudente rey, si, a partir de entonces, les fue arrebatado el reino? Dios vengó con equidad a estos 3 sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los samios fueron recubiertos por el mar. Los judíos fueron deportados, y expulsados de su reino, viviendo por todos lados en la dispersión. Sócrates no ha muerto, gracias a Platón, ni Pitágoras, gracias a la estatua de Hera. Ni el rey prudente, gracias a la nueva ley que dio. El autor no es cristiano, pero es un tratamiento favorable, otorgado al Señor Jesús, a quien en 2 ocasiones llama, Rey del pueblo judío. Mara, hijo de Serapión, fue un filósofo estoico de la provincia romana de Siria. Escribió una carta a su hijo, también llamado Serapión, que puede contener una temprana referencia no cristiana de la crucifixión del Señor Jesús. La carta se refiere al trato injusto de los 3 hombres sabios. Al asesinato de Sócrates, la quema de Pitágoras y la ejecución del prudente rey de los judíos. El autor explica que en los 3 casos, el delito resultó en el castigo recibido por parte de Dios. Y que, cuando los sabios están oprimidos, no solamente triunfan en la sabiduría, sino que Dios castiga a sus opresores.